Buenas noches, bienvenidos a una editorial más a través de Ecovisión Colombia. Finalmente se hundió la ley estatutaria de la educación a raíz de la movilización que protagonizaron los trabajadores. FECODE no estuvo a gusto y finalmente se hundió esta importante ley estatutaria. Precisamente hoy nos acompaña el abogado analista Jorge Iván Reyes para hablar de este tema. Doctor Jorge Iván, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos Andrés Chagüezá, nuestro director de todo el sistema de Ecovisión Colombia. Un saludo muy especial a toda la gente que se conecta hasta ahora en las redes del canal Ecovisión y en el exterior. Pues hombre, aquí FECODE nos vuelve y nos da una lección del tema de la movilización. Y vamos a hacer énfasis, claro, en el hundimiento de la ley estatutaria a la educación, pero vamos a hacer énfasis en el tema de la movilización y de la representación. Para nadie es un secreto que FECODE es un sistema, una federación de profesores que respaldó al presidente Gustavo Petro en su aspiración presidencial. Y cobra mucha trascendencia cómo es posible que los profesores que apoyaron al presidente le hagan una protesta. Esto tiene una razón de ser, pero vamos a iniciar diciendo que Colombia tiene una democracia participativa y representativa. Entonces, participativa porque todos participan, todos pueden votar, también todos pueden ser elegidos, pero representativa, que quiere decir que usted elige quién lo va a representar allá. Y no nos digamos mentiras. El sector, el gremio, que no tenga representación en el Congreso, se lo lleva el que lo trajo. Aquí vemos es que los profesores dicen una cosa, se organizan, se movilizan y mandan. Hundieron una ley estatutaria y con seguridad también van a tumbar a la ministra Aurora Vergara Figueroa en esta semana. La movilización que es la gran expresión de la democracia, cuando se movilizan las masas, los gremios, los sindicatos, los grupos. Gran ejemplo nos han dado también las personas de la Reserva Activa. Mesada 14, nos movilizamos, se puede, se consigue, se cambian las reformas, las leyes. Van a hacer algo contra nuestro grupo, nos levantamos. Van a hacer una ley que vaya en contra del sistema que nos beneficia, nos movilizamos. Esa es la movilización, la representación y la participación. Acá el problema es para el que no se mueve, el que no participa. Acá hemos visto muchos despidos masivos y entidades que se acaban porque no están organizadas, no hay movilización, despidos masivos, masacres laborales que se han dado porque la gente no se organiza. Pero aquí, haciendo esta introducción, FECODE mostró que la movilización puede hundir una ley estatutaria, unos acuerdos del gobierno con la oposición, pero aparte de eso puede tumbar ministros y ministras. Ahora sí, ¿qué es una ley estatutaria? Pues la ley estatutaria es un tipo de leyes especiales que regulan, derechos y deberes fundamentales de las personas y la administración de justicia en nuestro país. Entonces, como esa ley estatutaria se dirige precisamente a esos deberes y esos principios fundamentales, entonces requiere también que esas leyes sean aprobadas con unas mayorías, en este caso absolutas, o sea, se necesita de la mayoría de los representantes a la Cámara o senadores para que una reforma pase así. Y la ley estatutaria de educación pasó como de agaches, el primer debate en Cámara, Comisión Primera, después en la plenaria de Cámara pasó normal, pero ojo que cuando pasó a Senado, para que todos entendamos, acá sí hubo un problema grandísimo, y es que el gobierno, en esa Comisión Primera del Senado, solo tiene 7 de los 20 senadores, entonces les tocó hacer acuerdos políticos, entrar en esa negociación. Ahí está el doctor Luna, el doctor Luque, la doctora Paloma Valencia, y entonces ahí ya en Senado cambió el texto de la reforma, cambió el texto de la ley estatutaria,
con algunas condiciones, algunos acuerdos. A la ministra le tocó sentarse con la oposición, hubo primero una ponencia, después otra, terminaron en 3 ponencias, le subieron una cosa, otra cosa, y ustedes escucharon que FECODE dijo, no estamos de acuerdo con las enmiendas que le hicieron en el Senado. Es decir, las cosas que le metieron, que ellos no le decían micos, sino orangutanes a la ley estatutaria, y entonces esto causó una acción en cadena, una reacción en todo el cuerpo docente, y cuando FECODE se moviliza, se paraliza la educación en Colombia. Eso no es un secreto, es uno de los sectores más fuertes, más organizados, y aunque venían bien con la ley estatutaria, porque había sido de iniciativa del gobierno, paradójicamente, cuando pasa en Cámara a Senado, y en Senado tienen que hacer acuerdos con senadores de la oposición, FECODE endilga a la ministra directamente y al gobierno a hacer acuerdos a espaldas de los docentes con la oposición. Ese es el gran resumen de la ley estatutaria. Entonces, cuando va a Senado, entonces ahí le empiezan a meter cositas, ¿no es cierto? Entonces, por eso escuchamos que, bueno, temas como el presupuesto, que no todo se tenía que ir a lo público, que también tenía que irse al privado, que tenía que haber una obligatoriedad de los 3 niveles de escolaridad, es decir, de preescolar, pero la oposición está diciendo, claro, preescolar, pero que también nos desliguemos de esas tendencias o ideologías políticas de izquierda, entonces que no todo era para FECODE, que también tenía que estar el sector privado. Después viene el tema de la tercerización, del sistema mixto, pero el gran problema fue la evaluación de los docentes. Y aquí pues, Ecovisión Colombia es un canal imparcial, independiente, no vamos a estar aquí y allá, pero pues hay razones de ambos lados. De la oposición escuchamos a la senadora Paloma Valencia hablar de que esos resultados en las pruebas PISA de los colombianos, de las universidades, de los colegios, de las pruebas Saber y de las pruebas Saber 11 y Saber Pro, pero de las pruebas PISA pues han sido muy malas en Colombia, entonces tenía que haber una responsabilidad compartida con los docentes que no hacían su mejor esfuerzo, no se preparaban, entonces proponían que, oígame esto, proponían que si les iba mal a los estudiantes en las evaluaciones del Saber 11 o del Saber Pro, entonces también eso tenía que repercutir en la evaluación de los docentes. Esto como un medio de presión del mismo Senado que se metió en el proyecto diciendo también hay que exigirles a los docentes educación. Pero entonces se levantan los docentes con 10.000 argumentos muy válidos también en donde dicen, ¿cómo así? Si al estudiante le va mal en un examen, ¿qué es culpa del docente? Si a los docentes les toca una parte de la educación, ¿no? Hay otra educación que les toca a los papás, ¿no es cierto? A la familia, a la casa. No se puede tampoco igualar la educación pública a la educación privada con más intensidad. No puedes tú juzgar a una persona de un colegio público que no tiene a veces ni qué comer, sino el refrigerio que les dan allá, a una persona en una capacitación privada en donde tienen docentes de medio tiempo completo, extracurricular, con unas instalaciones, con un manejo de la tecnología. Este tema es muy álgido. Pero ¿cómo es posible que también entonces el docente tenga que responder porque el estudiante es de bajos recursos, sus papás no tienen capacitación, entonces no le pueden aportar en la casa, y aparte de eso echarle la culpa a los docentes de que el muchacho vive en un barrio pobre, que vive en bajas condiciones, peligrosidad, acceso a alcohol, a drogas, en fin, todo lo que pasa con un estudiante para poder sacar su estudio adelante, pero que si le va mal en una evaluación, entonces digamos que es culpa del docente. Los que me están escuchando y son docentes saben que cada estudiante se forma, cada estudiante se esfuerza, cada estudiante mira cómo es mejor y cómo se exige a sí mismo, ¿no es cierto? Porque la exigencia genera excelencia. Sin importar usted en qué institución educativa esté, en qué universidad, que dice, no, como salió en la universidad eso es carreta. En las universidades más prestigiosas hay vagos, y en las universidades que uno ve
con menos recursos, uno ve gente brillante. Aquí es también un esfuerzo de los alumnos. Entonces, por un lado la discusión, una discusión que no estaba en primero y segundo debate, pero vino a Senado, porque en Senado el Congreso o el partido de gobierno o esa alianza que se formó ahí tenía solo 7 senadores y eran 20, tenían que hacer acuerdos. Entonces, cuando vienen los acuerdos, entonces le endilgan a la ministra, que también le hemos visto como muy flexible, ¿no? Muy conciliadora en este tema, pero como ya había un acuerdo desde que se instaló el proyecto con FECODE, con los docentes, después ella hace un acuerdo con los partidos de oposición y después le están diciendo que no le está cumpliendo ni al uno, es decir, a los docentes, a FECODE, y tampoco le está cumpliendo la oposición, porque ya ahorita que hay movilización y paro, amenazas de paro, entonces pareciera que se están echando atrás para los acuerdos. Conclusión, el proyecto, aunque ya había tenido dos debates, duró durmiendo como 8 meses allá en Cámara, quedó hundido porque no se alcanza a debatir para su último debate, entonces la ley se hunde. ¿Qué quiere decir? Que se pierde todo el trabajo que se había hecho, las discusiones, las obras, los acuerdos, y quedan en cero nuevamente. Pero aquí que es importante, la movilización de un gremio que, a pesar de que apoyó al presidente, se movilizó en contra de la reforma. Y en las entrevistas decían, no es en contra del gobierno, sino es en contra del Congreso. Pero en realidad sí es en contra del gobierno, porque el gobierno les está diciendo una cosa diferente, cambiándole las condiciones en el camino y haciendo una enmienda por solicitud de la oposición. Esto es así de político, este es el juego. La oposición muy bien jugado, hizo sus ponencias, se metió en el tema, conclusión de la operación, el tema de la ley estatutaria de educación quedó hundida. Y quedó hundida con otras cosas que se buscaban, como temas del estatuto docente, dinero que le den a los docentes, en fin, todo el tema de la docencia, porque dígame qué difícil carrera o profesión es ser docente. Docente escolar, docente de bachillerato, de preescolar, docente universitario, una profesión que muchas veces no es bien remunerada, sacrificada, en los confines de la Colombia profunda, la gente dando docencia, clase, inventárseles. Ahorita el tema de la evaluación también es complicado, yo no sé, el Congreso todo quiere hacer concurso de todo, y los docentes tienen un concurso para entrar, ¿no es cierto? Después tienen concurso para las plazas, para ver dónde los ubican. Después tienen concurso todo el tiempo porque les evalúan el desempeño. Ustedes, no sé si ustedes han visto a los docentes, todo el tiempo les toca hacer trabajo, les toca hacer el plan complementario, les toca hacer un plan de acción, les toca estar trayendo evidencia, les toca hacer reevaluación, todo el tiempo. Pero fuera de eso, para que los docentes puedan ascender, les toca capacitarse. Si usted no tiene una especialización, no asciende. Si usted no tiene maestría, no asciende. Si usted no tiene el doctorado, no le pagan más. Si usted no publica, no saca libros, investigaciones, tesis, artículos publicables, no le pagan más. Entonces es una profesión que todo el tiempo está en eso, pero si aparte de todo lo que les toca, le dicen que si le va mal a los estudiantes, les va mal a ellos, pues claro que esto iba a generar una polémica, porque para los docentes lo que quieren decir con esa evaluación es que sea algo para formarlos, ¿no es cierto?, para las fortalezas de los estudiantes. No que sea punitivo, ¿no? Que como le embarraron los alumnos de este colegio, entonces todos salen. Esa fue la gran polémica. Le resumo todo lo que pasó en estos últimos meses, casi que todo el año, peleando con el tema de la ley estatutaria de educación. Pero aquí, cuando vienen los líderes, los sindicatos, los gremios, dicen, ojo, no están respetando los acuerdos, ojo, nosotros respaldamos este gobierno y nos están manipulando, nos están manoseando el proyecto inicial, le están colgando cositas, entonces nos vamos a paralizar, y anunciando el paro, hacen un paro, hacen una movilización, y la movilización concluye en lo que les dije al comienzo. Hunden la ley estatutaria de educación y estoy casi seguro que sale la señora ministra de la Educación, la doctora Vergara, que aunque estaba muy flexible, muy conciliatoria, pues le tocó aquí y allá
bailar con la más fea, como dicen en algunas partes, y aparte de eso, pues le tocó todo este tema de la Universidad Nacional. No le ha tocado fácil a la cartera de educación a la doctora Aurora Vergara Figueroa, que muy posiblemente también sea de los ministros que salen de su cargo. Carlos Andrés, conclusión esta semana. La movilización es la mejor expresión de la democracia. ¿Tiene poder? Pero por supuesto, la movilización y la agitación en política es la que mueve los votos, mueve los corazones, mueve los representantes, mueve los senadores. El Senado dice, no, yo no me subo a ese toro, mejor no lo vamos a meter en la programación, se hundió el proyecto. Tenemos a todos contentos, entre comillas, y aparte de eso, la movilización genera la protección de los asociados en sus gremios, en sus federaciones, en sus sindicatos, en todos los grupos económicos que se generan. Entonces, los líderes también hacen su movilización adecuada en su tiempo. Para muchos malo, para otros bueno, para todos debe ser la expresión de la democracia. Qué bonito un país donde se pueda protestar, donde se pueda marchar, donde se pueda caminar, donde se pueda discutir, donde se pueda hablar, donde se pueda debatir en un Congreso de la República. Todo esto nos muestra el Congreso de la República, las diferentes expresiones. Cuando una ley afecta, todos reaccionan. Cuando una ley favorece, todos la respaldan. Por eso les hablaba de temas como la carrera administrativa, de la mesada 14, cuando están con el tema de la salud, la pensión, cada uno cuidando su pedacito. No me toquen, no me dañen, yo le apruebo, pero no se meta conmigo, yo le hundo eso si nos está dañando a todos. Esa es la democracia, y esa es la democracia participativa y representativa. La conclusión esta semana para la editorial de Ecovisión Colombia: la movilización, la mayor expresión de la democracia en Colombia. Carlos Andrés. Gracias, doctor Jorge Iván. Y es que a Colombia no le fue bien en los resultados de las pruebas PISA a nivel internacional. No está muy bien el sistema de educación en nuestro país. El tema de hoy entonces, el hundimiento de la ley estatutaria de la educación. Vamos a estar pendientes del chat. Escriba lo que piensa, cuál es el concepto, cuál es su perspectiva frente a este resultado de esta ley que se hundió en el Congreso de la República. Muchísimas gracias. Síganos en redes sociales. Permiso.